Ya. Entonces, hoy día vamos a devolvernos un poquito aquí en nuestras clases y vamos a volver a los ejercicios del TDA de pila. Recuerden que, perdón, de lista. Recuerden que nosotros hicimos 3 funciones ese día, donde una fue copiar una lista, la otra encontrar el menor elemento de una lista y eliminar los elementos repetidos. Cada uno tenía su truco, digamos. ¿Ya? Él permite copiar una lista, sabemos que para copiar una lista necesitamos una fuente de información y un destino, donde la fuente solamente necesitamos consultarla, por lo tanto el paso del parámetro puede ser por valor o debe ser por valor, y donde necesitamos, entre comillas, pegar esta información, tiene que ser un paso de parámetros por referencia porque necesitamos editar esa variable que vamos a entregar como parámetro. En el caso de encontrar el menor elemento de una lista, el desafío estaba en ser capaces de recorrer todos los elementos de la lista y poder ir verificando qué elemento había dentro, o sea, cuál era el dato que contenía cada uno de los nodos de esta lista que yo iba recorriendo. En este caso, creábamos una variable donde le asignábamos el menor valor al primer elemento, o sea, establecíamos, perdón, que el elemento con menor valor era el primero y después empezábamos a recorrer preguntando en cada uno si es que el elemento del nodo en el que iba pasando es menor que lo que yo asumía que era el elemento menor. Si era menor, lo modificaba y finalmente la función retornaba un valor que era el menor elemento de la lista. Y finalmente hicimos otra función que permitía eliminar los elementos repetidos de una lista. Y aquí, la verdad, a priori se veía bastante sencillo. Yo podía ir recorriendo la lista, al igual que en la parte anterior, localizando un cierto elemento y en caso de encontrarlo, lo suprimía o lo eliminaba. ¿Cuál era el pequeño problema que esto tenía? Y que lo revisamos ese día, incluso hicimos un ejercicio que justamente provocó un error en nuestro funcionamiento, era que como yo iba recorriendo la lista a través de índices numéricos de las posiciones de la lista, al eliminar un elemento, yo, eh, en otras palabras, lo que hacía era hacer que los elementos retrocedieran en sus posiciones. Si yo elimino el segundo elemento de una lista, el que era tercero pasa a ser el segundo. Entonces, los elementos retroceden una posición. Y eso generaba que yo me saltara la revisión de un elemento que era justo el que venía después del que acabo de eliminar. Porque el que estaba en el 3 retrocedía al 2 y como el 2 era el que estaba actualmente revisando, paso al 3 y el que era el 3 ya no lo revisé. Y podía quedarse como un elemento repetido. ¿Ya? Entonces tenía que tener ojo con eso, lo vimos ese día y lo revisamos. Hoy día vamos a crear una función recursiva que realiza un ordenamiento de los nodos en orden ascendente. Vamos a asumir que la lista no está vacía. Pero para eso nos vamos a tener que apoyar de un algoritmo. ¿Ya? Vamos a presentar acá. Esto se los voy a disponibilizar una vez finalice la clase. Tengo que hacerle una pequeña modificación, más que nada en el formato de la presentación, en la diapositiva final. ¿Ya? Así que vamos a hablar de Merge Sort. Merge Sort es un algoritmo de ordenamiento. ¿Ya? ¿Qué características tiene en principio? Primero, está basado en el paradigma de divide y vencerás, que significa un problema muy grande, o en este caso un conjunto de datos. Yo los voy a ir dividiendo en pequeños subconjuntos que van a ir disminuyendo en cuanto a complejidad. ¿Sí? Así como en un principio de nuestro camino en la programación hablábamos de algoritmos, que eran estos procedimientos para poder solucionar un cierto problema, y estos problemas podían tener una complejidad muy grande y la idea era poder separarlos para ir disminuyendo esa complejidad y finalmente solucionar el problema. Para esto vamos a usar el mismo principio, pero aplicado en este caso en conjuntos de datos
que pueden tener un gran tamaño y yo voy a ir dividiendo para que la complejidad de justamente ordenarlo sea menor. ¿Ya? Fue inventado en el año 45 por John von Neumann y lo que hace es ordenar estos elementos de una manera recursiva. ¿Cuál es, en palabras sencillas, el algoritmo que se ocupa? Lo primero que se hace es dividir la, en este caso, entrada, que sería el conjunto de los números, o dicho de otras palabras, el arreglo de los números, lo vamos a dividir en dos. Luego vamos a ordenar estos elementos y finalmente los vamos a unir. Pero esto lo vamos a hacer de manera recursiva, es decir, vamos a dividir, seguir dividiendo hasta que ya no podamos dividir más. Después vamos a ordenar todos los elementos hasta que ya estén todos ordenados y finalmente los vamos a unir hasta que estén todos unidos. ¿Se acuerdan cuando trabajábamos con funciones recursivas? Y yo les comentaba que se creaban estas ventanas de ejecución, ¿ya? Que, por ejemplo, para sacar el factorial, que quedaba esperando la respuesta de uno que dependía de la ejecución de la misma función, o sea, era recursiva. Ya, aquí va a pasar lo mismo. Entonces, abro una ventana de ejecución donde divido este conjunto de números. Una vez que esos están divididos, cada mitad de la que tengo se va a subdividir recursivamente. O sea, dentro de la ejecución de la división, vamos a dividir nuevamente hasta que ya no pueda dividir más. Cuando ya no pueda dividir más, significa que ya terminó la recursión. ¿Qué voy a hacer después? Que ya están todos divididos. Los ordeno. Una vez que estén todos ordenados, los junto. ¿Ya? Entonces, algunas consideraciones antes de pasar a ver esto ya de una manera más gráfica con conjuntos numéricos. Si la lista contiene uno o ningún elemento, se retorna la misma lista. Recordemos que las listas nos permitían estar vacías. Podía tener una lista que no tenga elementos. Recuerden que era el ejemplo cotidiano, digamos, era que yo puedo hacer una lista de supermercado donde pongo un título, pero no pongo ningún elemento abajo porque quizás todavía no necesito nada. ¿Ya? Lo mismo pasaba con este TDA, que la lista estaba creada, estaba el espacio para empezar a posicionar elementos, pero no había ninguno todavía. ¿Ya? Y evidentemente si tiene un elemento, el orden de ese elemento es el mismo, así que cuando no tiene o tiene un elemento, retorna la misma lista. Para los demás casos se divide la lista en mitades utilizando la función split o dividir la lista. Luego se ordenan recursivamente ambas mitades utilizando la función sort. ¿Ya? Aquí estamos trabajando con el genérico, con el inglés, que es donde principalmente se ocupa. Y finalmente se unen recursivamente las dos listas ordenadas utilizando la función merge, que es el que junta, que une estos dos subconjuntos que tengo anteriormente. ¿Ya? Entonces, creo que la manera evidentemente más clara de visualizar esto es con un ejemplo numérico. ¿Ya? Entonces, asumamos que tenemos este conjunto numérico que está acá arriba, ¿ya? 38, 27, 43, etc. ¿Ya? Es un conjunto numérico que a simple vista no está ordenado. ¿Sí? Podemos visualizar que hay un 3 entre medio, al principio está el 38, así que sabemos que no está ordenado. Ahora, ¿qué es lo que voy a empezar a hacer según la metodología de este algoritmo? Voy a empezar a dividir estos elementos en grupos. ¿Sí? Por lo tanto, voy a buscar un potencial elemento central, ¿ya? Que va a ser este, en este caso porque tiene valores impares. Por lo tanto, el primer subconjunto o el subconjunto de la izquierda va a ser esta primera mitad y el de la derecha va a ser esta otra mitad. ¿Ya? En este caso, subdividimos. Estamos utilizando la función split, pero tengo que hacerlo recursivamente hasta que ya no pueda dividir más. ¿Sí? Entonces, luego esta mitad, si se fijan, se vuelve a dividir. Entonces queda el 38 y el 27 por un lado y el 43 y el 3 por el otro. Y en esta también, el 9 y el 82 quedan en uno y el 10 queda en el otro.
¿sí? De esta manera puedo seguir subdividiendo. ¿Cómo? Puedo dividir el 38 y el 27 a posiciones, digamos, unitarias, ¿ya? Son grupos o están de manera individual, mejor dicho. Está el 38, está el 27 y el resto de los números. Y ahora estos subconjuntos que acabo de dividir los voy a ordenar en caso de necesitarlo. ¿Ya? Fíjense que el 9 y el 82 ya están ordenados, pero de igual manera se dividen, ¿cierto? Y después se ordenan acá. ¿Ya? En este caso el 38 queda acá, el 27 queda acá, los comparamos y elegimos cuál va a la izquierda y cuál va a la derecha, dependiendo de cuál es el menor, evidentemente. Entonces el 27 pasa a la izquierda, el 38 pasa a la derecha. En este caso es el 3 a la izquierda, el 43 a la derecha, el 9 y el 82 y el 10. ¿Ya? Y luego sigo juntándolos. ¿Ya? Entonces, lo divido con el split, hago el sort, que es ordenarlos, que en este caso lo que está en rojo sería el split. Voy dividiendo hasta que ya quedan de manera individual. El sort sería ordenarlos, o sea, esta transición de plomo a este verde. Y después el merge sería ir juntándolos. ¿Ya? Entonces aquí se va haciendo la comparación del 27 con el 3, es mayor el 3, es menor el 27, se compara con el otro y ahí vamos juntando todos estos conjuntos de números. De manera que el resultado final va a ser el arreglo que tenía, o el conjunto, ordenado de manera ascendente. Si se fijan, 3, 9, 10, 27, 38, 43 y 82. ¿Ya? Este es un algoritmo bastante famoso de orden que ahora vamos a implementar en código. ¿Ya? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Se entiende? Denme un segundo que todavía no veo el chat. Hasta ahí se entiende segundo. Ya, perfecto. Vamos al código entonces. Vamos a abrir acá. Vamos a agrandar un poquito aquí. Y vamos a nuestra carpeta de prueba 1, ejercicio 2. Ya, vamos a crear un archivo. Lo vamos a llamar main.cpp. Y como siempre, vamos a escribir nuestra estructura básica. Y vamos a comenzar a trabajar. ¿Ya? ¿Qué es lo que necesitamos de partida? Si queremos ordenar los elementos. ¿Ya? Recuerden que en este caso, este ejemplo es un conjunto de números que podemos representar con un arreglo. Lo que nosotros estamos trabajando actualmente es una lista. ¿Sí? Así que, ¿cuál sería el primer paso para implementar correctamente este código? Si necesito trabajar con las listas, Necesitamos declarar una lista. ¿ya? Pero antes de declarar una lista, Incluir las librerías. incluir la librería. ¿Ya? Entonces, vamos a incluir, recuerden, entre comillas dobles, la librería de la lista que tenemos creada dentro de nuestro repositorio. En este caso está en esta TDA de lista versión 2. ¿Ya? Esto quiere decir que desde esta carpeta prueba ejercicios 2, yo tengo que salir, eso lo hacía con punto punto, luego el slash me permitía entrar nuevamente a otro directorio o manipular un archivo del directorio actual. En este caso voy a entrar a esta carpeta, a tda-lista versión 2, y dentro de esa carpeta, otro slash, está este archivo lista.h, que es el que finalmente va a incluir la librería. ¿Ya? De esta manera yo tengo acceso ya a los elementos que están ahí definidos. O sea, puedo definir una lista. ¿Ya?
Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el primer paso? Recuerden, el algoritmo funcionaba de esta manera. Si funciona así, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Alguien? Profe, ¿podríamos escribir datos en nuestra lista? Eh, pero vamos primero a la implementación. Al final vamos a probar justamente escribiendo los datos, insertando elementos en la lista, estos mismos elementos, y ver cómo finaliza. Preocupémonos ahora de la implementación del algoritmo. ¿Ya? En este caso, lo primero que debería hacer es dividir, o una función que me permita dividir los elementos que están en la lista. ¿Ya? Recordemos que es una función recursiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué podría necesitar para eso? Perdón, divide no es una función recursiva. ¿Ya? Pero que sí la necesito para que empiece a dividir la lista. Tenemos que contar la cantidad de elementos de nuestra lista. ¿Ya? ¿Sí? ¿Me parece una buena opción? A ver, vamos a ir acá. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es generar el prototipo de esta función que vamos a llamar dividir lista. ¿Ya? Esta función lo que va a necesitar es una lista que es de donde va a sacar la lista, o sea, los elementos de la lista, los elementos originales de esta lista, y se va a encargar de dividirla. Pero ojo, cuando yo divido la lista, lo que en definitiva tengo que, entre comillas, entregar son dos sublistas. ¿Sí? O sea, decir, perdón, voy a cambiar aquí, perdón, y acá. Por ejemplo, tengo esta lista, imaginemos que el conjunto de arriba es una lista, y lo que tengo que entregar serían estas dos sublistas. ¿Sí? Para poder hacer eso, lo que voy a realizar es un paso de parámetros por referencia de una lista que voy a llamar frente y un paso de parámetro por referencia de una lista que voy a llamar fondo. ¿Ya? O podría llamarla izquierda o derecha, o primera y última, o A y B, como ustedes quieran, ¿ya? Pero que se identifique que una es la del frente, o la primera, y la otra es la del fondo, o la última. ¿Ya? ¿Por qué hago esto? Porque voy a entregar una referencia, una dirección de memoria, y en ella voy a almacenar la dirección de memoria del elemento donde va a partir esta sublista. ¿Sí? O sea, voy a entregar la dirección de memoria de 38 y la dirección de memoria de 9. ¿Se entiende? Y de esa manera puedo subdividir la lista. ¿Ya? Antes de seguir con las implementaciones, lo que voy a hacer es definir el prototipo de la función de unión de las listas, o sea, no el merge como tal, pero sí la capacidad de poder empezar a unir estas listas. Entonces esto lo voy a hacer con una función que se va a llamar unir listas ordenadas, donde lo que voy a necesitar es la lista 1 y la lista 2. Si se fijan, esto no es un paso por referencia porque lo que necesito es los valores que están involucrados en estas listas, las voy a juntar dentro y lo que voy a devolver es una lista que va a estar ordenada. ¿Ya? Y finalmente, el merge, el merge es una función vacía, vamos a poner merge sort,
y lo que voy a hacer es pasarle una lista por referencia. ¿Ya? Esta sería la función, digamos, principal de este programa, porque se encargaría de empezar a dividir las listas, unir las listas ordenadas y hacer la recursión. ¿Ya? ¿Y por qué por referencia? Porque evidentemente le paso la lista como referencia para que pueda ser capaz de ingresar y editar los valores que están dentro, porque lo que necesito es que la lista quede ordenada, o sea, que modifique los valores que están dentro. Ahora, voy a copiar estos prototipos y los voy a dejar acá abajo y los voy a empezar a implementar. ¿Ya? Ahora, vamos con el dividir lista. Lo primero que voy a hacer es crear dos punteros a nodos, que se van a llamar en este caso puntero 1 y puntero 2. Y voy a asignarles valores dentro de la lista. En este caso, lo que voy a hacer es a puntero 2 asignarle el valor de lista punto primero. Recuerden que lista, en este caso con esta versión 2 del TDA de lista, es una estructura que dentro de ella tiene un campo que se llama primero, que como bien me ayuda acá el editor, es un puntero a un nodo, ¿ya? Así que ese puntero a un nodo evidentemente es una dirección de memoria que voy a almacenar acá, ¿ya? Porque esto es un dato de tipo puntero a nodo. Y nodo es una estructura que está definida también dentro del TDA. Y a la otra variable le voy a dar el valor de lista primero, flecha, next. ¿Ya? ¿Qué es esto? Lista es la lista que me entregaron originalmente. Punto primero, ya hablamos que es su campo primero, es la dirección de memoria del primer elemento. Y flecha next significa que esto es un campo de esta dirección de memoria. ¿Ya? ¿Por qué está la flecha? Porque al primero ser una dirección de memoria, en palabras, digamos, tenemos que ir a esa dirección de memoria con la flecha y dentro nos vamos a encontrar distintos campos. Si se fijan acá yo puedo, el mismo editor de texto me indica que en esta dirección de memoria el elemento tiene un campo dato y un campo next, siendo dato el valor numérico que hay dentro y next el puntero al siguiente elemento. O sea, aquí tengo el puntero al segundo elemento. Baja. Ahora, vamos a hacer un while que mientras el puntero 1 sea distinto de nulo, vamos a ir moviéndonos dentro de esta lista. O sea, el puntero 1 es igual a puntero 1, flecha, next. ¿Ya? O sea, si no es nulo, lo sigo moviendo. Y en el caso de que puntero 1 se mantenga distinto de nulo, al moverse, fíjense que aquí tenía un valor inicial, aquí lo desplacé, y si se sigue manteniendo distinto de nulo, lo que voy a hacer es que al puntero 2 lo voy a también mover, porque no estamos llegando al final de la lista, así que esto va a ser puntero 2 flecha next, y puntero 1 va a ser igual a puntero 1 flecha next. ¿Ya? Entonces, si no estoy encontrando el final de la lista, me voy a ir desplazando. ¿Qué es lo que voy a conseguir con eso? Poder localizar el frente y el fondo. Con esto, frente, punto primero, va a ser igual a lista, punto primero. ¿Ya? Porque evidentemente necesito el primer elemento de la lista que sea, ¿ya? Si volvemos acá, si esta es la lista, el primero de la lista es el que necesito como
el primer elemento de la lista 1 o del frente, ¿sí? Entonces, volvemos ahí. Un segundito. ¿Ya? Y después, el fondo, punto primero, que sería la dirección de memoria donde va a quedar o donde se va a iniciar el fondo, va a depender de puntero 2, flecha, next. ¿Ya? Y después vamos a, por buenas prácticas, decir que puntero 2, flecha, next es igual a nulo. ¿Ya? En este caso, lo que estoy haciendo, que puede estar sonando un poquito enredado, es lo que le he mostrado. De esta manera, entregamos la lista, el puntero a la lista de frente o a la primera lista o la de la izquierda va a ser el primer elemento de la lista. Y el segundo es encontrar el que sea nulo para calcular aquí la mitad y entregar este elemento acá. ¿Ya? Ahora, vamos con la otra parte de este algoritmo, que es unir las listas que vamos dividiendo. O sea, una vez que ya las tenemos divididas, empezar a unirlas. Para hacer esto, como prácticamente en todos los algoritmos o en todas las veces que necesitamos ordenar, vamos a tener que apoyarnos de algunos elementos temporales, ¿sí? Un espacio, una bandejita donde dejar algo mientras estamos haciendo otra cosa. Ya vimos en nuestros primeros pasos en la programación que si yo quiero cambiar de orden el 1 con el 2, no puedo hacer esto porque ahí ya perdí el 1, ¿sí? O viceversa. Por lo tanto, necesitaba un espacio temporal para guardar uno de los números y después modificarlos. ¿Ya? Para eso, nosotros en este caso nos vamos a apoyar de un par de listas, donde vamos a definir una lista auxiliar, vamos a definir otra lista que vamos a llamar temporal, y vamos a crear también, evidentemente, la lista que vamos a entregar como resultado. ¿Ya? El resultado de la unión entre estas dos listas, que finalmente es lo que vamos a tener que retornar. O sea, acá abajo sabemos que va a haber un return de resultado. ¿Ya? Pero ahora tenemos que justamente unirlas para que esta lista resultado tenga algo dentro. ¿Ya? Porque aquí solo está creada, pero no tiene nada dentro. Recuerden que el constructor generaba que el puntero interno que tiene esta estructura tenga un valor de nulo. ¿Ya? Entonces, primer caso es preguntar si es que la lista 1, punto primero, es igual a nulo. ¿Ya? En este caso, fíjense que esto es como para casos de este estilo. Entonces, vamos a si el primero es nulo, o sea, no hay nada en la lista 1, lo que voy a hacer es retornar la lista 2. ¿Sí? Esa es la lista que retorno, porque como la primera no tiene nada, retorno la segunda. ¿Ya? Porque no hay orden que hacer, o cosas que unir, porque en la lista 1 no hay nada. Ahora, si eso no es cierto, voy a ponerme en otro caso, que es que la lista 2, punto primero, sea igual a nulo. O sea, el otro caso donde lo que venga en la lista 2, o lo que venga en la lista 2 no tenga nada, así que no haya nada que unir, en este caso lo que retorna es la lista 1. ¿Sí? En el caso de que cualquiera de estas sea nula, lo que hago es retornar la otra. ¿Ya? Y ahora viene el caso en que ambas tienen elementos, que es donde tengo que hacer el orden. Entonces, esto sería de la siguiente manera. Voy a decir lista 1, punto primero, ¿ya? Que recordemos que es el campo primero de este elemento donde tengo la dirección de memoria del primer elemento,
Como es una dirección de memoria, tengo que poner una flecha, porque como me dieron la dirección, tengo que ir a esa parte y voy a fijarme en el dato. ¿Sí? Porque recuerden que tengo que ordenarlas. Ahora, si ese dato de lo que viene en la lista 1 es menor o igual a lo mismo, pero de la lista 2, o sea, primero flecha dato, lo que tengo que hacer es decir que el resultado punto primero es igual a la lista punto primero. Perdón, lista 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy buscando el primer número de ambas listas. Fíjense acá. Tengo, por ejemplo, el 27 y el 38, eso sería la lista 1, y el 13 y el 43 sería la lista 2. ¿Ya? Entonces, si comparo el primero de cada una de las listas, lo que voy a hacer es comparar este con este. Y como te quiero devolver una lista ordenada, el que sea menor va a la izquierda. En este caso, el mejor ejemplo para este caso que ya estaba programando es comparar el 9 y el 10. Como lista 1 punto primero, flecha dato, que es 9, es menor que lista 2 punto primero, flecha dato, que es 10, entonces el primer elemento de la lista que voy a retornar es este. ¿Sí? Entonces, ahí estoy haciendo eso. Resultado punto primero, que es el primer elemento del resultado o de la lista resultante de lo que voy a entregar, va a ser lista 1 punto primero. ¿Ya? Luego, vamos a ocupar nuestro auxiliar y vamos a decir que esto va a ser igual a lista 1 punto primero, flecha next. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este auxiliar estoy guardando el siguiente elemento de esta lista, de la lista 1. ¿Por qué? Porque el primero ya lo posicioné, ya está dentro de la lista resultante. Por lo tanto, el auxiliar va ahora a tener la del segundo elemento. Si vuelvo acá, fíjense, en este caso tendría el 82, ¿sí? O en este caso de la izquierda, el 38. ¿Ya? Netamente para ir desplazándome en lo que queda de la lista 1. ¿Ya? Eso va a quedar ahí en auxiliar. Y ahora voy a decir que en la lista temporal que acabo de crear, y aquí viene la recursividad, voy a unir las listas ordenadas pasándole el auxiliar y la lista 2. ¿Ya? Entonces ahora, lo que queda por ordenar, por ejemplo, si yo tenía el 27 y el 3 y eso se ordenó, lo que me queda por ordenar es el 38 y el 3 y el 43. Por lo tanto, tengo que unir esas dos listas, que a una le quede un elemento, a la otra no. Y recuerdan que pusimos un caso en que si una de las dos era vacía, retornaba una. Bueno, eso va a pasar cuando en alguna de las dos listas ya no queden números, ya los haya posicionado todos. ¿Sí? Por ejemplo, acá, fíjense, el 9 y el 10. ¿Sí? El 9 se va a posicionar acá y luego me va a quedar el 82 y el 10. Con el 82 y el 10 voy a posicionar el 10. Y esta lista de la derecha va a quedar vacía y acá me va a quedar el 82. Y cuando me toque ordenar estas dos, el 82 y la vacía, me va a devolver solo el 82 porque es la lista 1. ¿Sí? Entonces, el conjunto de esas listas ordenadas me va a provocar esto. ¿Ya? Entonces ahora, resultado, punto primero, flecha next, que sería el segundo elemento del resultado, sería igual a la lista temporal, punto primero. ¿Por qué? Porque temporal, recuerden que tiene el resultado actual del orden entre auxiliar, que era lista 1 menos el primer elemento, con la lista 2. ¿Se entiende?
¿Dudas? Fernando, José, Martín. Profe, la verdad es que yo me perdí un poco. ¿Ya? A ver, vamos a tratar de... a ver, denme 2 segundos para buscar acá el PowerPoint para poder mejor rayarlo, porque si no, no les voy a poder explicar tan bien ahí. Ya, entonces vamos a hacerlo acá. Ya. Recuerden el ejemplo que vimos. Esto sería lista 1. ¿Sí? Y esto sería lista 2. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a necesitar hacer es unir las listas, ¿cierto? Vamos a unir las listas ordenadas. A partir de estas dos listas, generar una lista que esté ordenada. O sea, necesitamos llegar a esto, que ya podemos ver que está ordenado de menor a mayor. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? El primer caso era preguntar si alguna de las dos estaba vacía. ¿Qué generaba esto? Que si una estaba vacía, yo devolvía inmediatamente la otra, porque no tenía sentido unirlas porque en el otro no había nada. ¿Ya? Si no era el caso que una de las dos estuviera vacía, significaba que tenía elementos en las dos. Y en ese caso tenía que unirlas ordenadamente. ¿Cómo lo iba a hacer? Primero, iba a tomar los dos primeros elementos, o el primer elemento de cada lista, y los iba a comparar. ¿Sí? Si se fijan, este 9 es lista 1, punto primero, flecha, dato. ¿Sí? Porque ahí finalmente accedo al valor numérico que está guardado dentro. Y para este era lista 2, punto primero, flecha, dato. Entonces los comparo. La pregunta que hice fue que si el del 1, y aquí lo voy a poner con L1 nomás, era menor que L2. ¿Ya? Y esto sí se cumplía. ¿Sí? El L1, el 9, es menor que el L2, que es el 10. Por lo tanto, en la lista de resultados, yo iba a posicionar este elemento. ¿Ya? Recuerden que tenía una lista que se llamaba resultado, otra lista que se llamaba auxiliar, perdón, temporal. ¿Ya? Entonces, en resultado, que es el resultado final, voy a posicionar este elemento, porque ya descubrí que este era el menor. ¿Sí? Porque es el menor de este conjunto, y si ya es menor que el primero del otro lado, entonces, evidentemente, es el menor. ¿Ya? Lo que pasa ahora es que tengo que seguir ordenando, pero seguir ordenando con lo que me queda. ¿Sí? Que en este caso sería, y aquí voy a borrar un poquito lo que ya dibujé, que en este caso sería, ahora lo que me queda de la lista 1 es esto, y lo que me queda de la lista 2 es esto. Y hasta el momento mi resultado está aquí. Entonces ahora, esto es lo que se convirtió en temporal. Temporal es lo que queda de la lista 1. Porque ya no puedo decir lista 1 punto primero, porque eso sería esto. ¿Sí? Y eso ya lo puse en el resultado. Entonces temporal, por eso tomó el valor de lista 1 punto primero flecha next, porque necesito el segundo elemento. Entonces ahora, temporal, que entre paréntesis digamos que es la lista 1, o lo que queda de ella, y la lista 2, voy a volver a ejecutar esta función de unir. ¿Ya? Y de esta manera voy a comparar el primero de ellos con el de acá. ¿Sí? Y aquí voy a posicionar el 10. ¿Qué va a pasar acá? Que la lista 2 ahora se va a quedar sin elementos. ¿Sí? Y ahora tengo este temporal
que en la lista 1 y esta lista 2 que no tiene elementos. Por lo tanto, voy a necesitar unirlos nuevamente y me voy a encontrar con uno de los casos que dije. Si una de las dos listas está vacía, devuelvo inmediatamente la otra. Y acá está. Y ahí está mi resultado. Entonces, el unir listas ordenadas, lo que va a ir haciendo es entregarme, digamos, un valor dentro de la lista. Y así sucesivamente. ¿Ya? Acá lo mismo. Si lo borro acá, voy a tomar este y este, por ser los primeros. Los comparo. Pongo 1, que es el 3, así que aquí ya no está. Esto es lo que me queda de la lista 1, y esto es todo lo que me queda de la lista 2. Tomo el primero de cada uno, los comparo, entró el 9, así que elimino este. Ahora lo que me queda de la lista 2 es esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, como es una función recursiva, y aquí vamos a volver al código, dejé de compartir. Como es una función recursiva, recuerden que las funciones recursivas tienen casos bases, donde ya no son recursivas. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando una de las dos listas quede vacía, ya no haya más elementos que sacar de ahí, voy a devolver la otra. Y eso va a generar que el resultado se complete. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó aquí? Entonces, mismo ejemplo, esta es la lista 1, esta es la lista 2. Comparo los primeros, ¿sí? El 3 y el 9. ¿Cuál es menor? El 3. Entonces el 3 es el que se posiciona acá. Ahí está. Perfecto. Lo elimino de acá, por lo tanto la lista 1 me queda acá, que eso es lo que finalmente estoy guardando en temporal. ¿Ya? Entonces la lista 1 está aquí. Y esto fue el unir de las listas completas. Ya lo hice. Luego voy a unir nuevamente. Fíjense que hay recursión. Entonces comparo el 27 y el 9. ¿Cuál de los dos es menor? El 9. Perfecto. Ahí está. Este se elimina. Esta lista 2 ahora es más chica. ¿Qué hago? Nuevamente voy a unir. Fíjense que hay otra recursión. ¿Qué comparo? El 10 con el 27. ¿Sí? ¿Cuál es menor de los dos? El 10. Así que este se elimina de acá. ¿Sí? Y la lista 2 es más chica todavía. Es 82. La lista 1 sigue siendo esto. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Voy a unir. Voy a tomar el 27 y voy a tomar el 82. ¿Cuál de los dos es menor? El 27. Perfecto, queda aquí. Y el 27 sale de acá. Así que la lista 1 ahora es más chica. Quedan esos dos elementos. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Voy a unir de nuevo. ¿Qué cosa? Lo que queda de la lista 1, que son estos dos elementos, y lo que queda de la lista 2, que es este elemento. ¿Sí? Tomo los primeros, el 38 y el 82. ¿Cuál es menor? El 38. Ahí quedó. Se elimina. ¿Sí? Ahora lo que queda de la lista 1 es eso. Y lo que queda de la lista 2 es esto. Así que 1 nuevamente. ¿Cuál de los dos es menor? ¿El 43 o el 82? El 43. Se pone acá, se elimina. Y fíjense que ya no queda lista 1. Esto digamos que es nulo. Pero sigue siendo una lista. ¿Sí? Y acá me queda un elemento que es el 82. Así que voy a unir nuevamente. ¿Sí? Así que 1 nulo con 82. Y ese es nuestro caso base, cuando una de las dos es nula. Como la lista 1 es nula, devuelvo la 2. Así que devuelvo el 82. ¿Se entiende? Martín, ahí sí, un poquito más claro. Sí, profe. Ahí lo entiendo mejor. Perfecto. Ya, volvamos al código. Ya, entonces, ahora vamos a hacer el otro caso, cuando no es menor, ¿cierto? Que es lo que más o menos ya revisamos acá, por ejemplo, entre el 27 y el 3, el lista 1 punto primero flecha dato no es menor que el 3. ¿Sí?
Así que asumimos que el 3 es menor y que este debería ir acá. Ese es el caso que tenemos que programar ahora. ¿Ya? Entonces, eso sería algo muy similar, donde resultado punto primero no sería lista 1 punto primero, sino que sería lista 2, porque el menor está ahora a la derecha. Lista 2 punto primero. Eso quiere decir que le saqué un elemento a esa lista. Así que auxiliar punto primero, en este caso es lista 2 punto primero, flecha, next. ¿Sí? Si se fijan, es muy similar a lo que está arriba, pero en el de arriba, como el menor era el de la lista 1, el de la lista 1 quedó con un elemento menos, así que tengo que guardar en el auxiliar lo que queda de esa lista, pero en este caso, en el else, estoy diciendo que esto no se cumple, por lo tanto estoy asumiendo que el de la derecha es el menor. ¿Ya? Por lo tanto está esto, pero invertido. Así que ahora el temporal va a ser igual a unir listas ordenadas del auxiliar, de la lista 1, auxiliar, y el resultado, punto primero, flecha next, es igual al temporal, punto primero. ¿Ya? Y luego de todo eso, voy a retornar el resultado. ¿Ya? Fíjense que la recursión está acá adentro, así que tiene que esperar a que se haga para devolver un valor al resultado, posicionar un valor dentro de esa lista resultado, y cuando la recursión se acabe, es decir, cuando pase algo de este estilo, este algoritmo va a seguir su camino, y cuando salga de este if-else, va a devolver el resultado, que es la lista que estoy esperando. ¿Ya? Y ahora vamos a lo principal. ¿Cómo hacemos esto? Con el merge sort. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear dos listas. Recuerden que el merge sort es la función principal, donde esta es la función que vamos a llamar para que ejecute todo el procedimiento de orden. ¿Sí? Por lo que internamente tiene que utilizar las funciones que ya hemos programado. ¿Ya? Entonces, vamos a crear dos listas, que en este caso van a ser auxiliares, que son la lista 1 y la lista 2, perdón, auxiliar 1 y auxiliar 2, para dividir la lista. Entonces, vamos a decir que si lista punto primero es igual a nulo, o lista punto primero flecha next es igual a nulo, lo que yo voy a devolver es exactamente la lista. ¿Ya? En este caso, el retorno, fíjense que esto es una función vacía, por lo tanto no devuelve algo. ¿Sí? Solamente lo que va a hacer dentro es tomar esta referencia y ordenar la lista. Pero en el caso de que la lista que yo estoy pasando, el primer elemento sea nulo, es decir, que la lista esté vacía, o el otro caso es que lista.primero flecha next sea nulo, que eso quiere decir que tiene un solo elemento, porque el puntero al segundo elemento es nulo, yo voy a retornar sin hacer nada más. Esto quiere decir que la lista se va a quedar tal cual estaba. Recuerden que cuando vimos la teoría, dijimos que si la lista contiene uno o ningún elemento, se va a retornar la misma lista. En este caso no se retorna como tal, porque es una función vacía, pero sí se deja sin manipular. La lista quedó original. ¿Ya? Y ahora vamos a comenzar con el procedimiento. Lo primero que teníamos que hacer era dividir la lista. En este caso le vamos a pasar la lista, que es la lista original, y le vamos a pasar auxiliar 1 y auxiliar 2, que es donde va a comenzar a dejar las mitades de la lista. Y una vez que divido esas listas, voy a hacer el merge sort
de auxiliar 1 y el merge sort de auxiliar 2. Y finalmente la lista que voy a tener como resultado es igual al unir listas ordenadas de auxiliar 1 y auxiliar 2. ¿Ya? Entonces, le paso la lista original. Dentro de esta función creo dos listas auxiliares. En el caso de que tenga 0 o un elemento, devuelvo la misma lista, que ya conversamos que no era devolverla como tal, sino que era no manipularla. Y el merge sort, recuerden, divido la lista. ¿Qué lista? La lista original que me pasaron como parámetro, la divido en auxiliar 1 y auxiliar 2. Luego, a esas dos listas resultantes, hago el merge sort de ellas. ¿Sí? Auxiliar 1 y auxiliar 2. ¿Qué va a provocar esto? Que si esto tiene más de un elemento, las va a dividir de nuevo. ¿Se dan cuenta la recursión? Entonces, esas líneas de código van a hacer esto. Aquí está lista. Vamos a volver al PowerPoint para rayarlo. Entonces, esta es la lista. ¿Ya? Yo tengo dos contenedores que son auxiliar 1 y auxiliar 2. Cuando las divido, acá va a quedar auxiliar 1. Y esta va a ser auxiliar 2. Y ahora le voy a aplicar el merge sort a ellas también. O sea, esta va a ser mi nueva lista y esto va a ser auxiliar 1 y auxiliar 2. ¿Se dan cuenta? Y como es una función recursiva y tiene un caso base que tiene 1 o 0 elementos, vamos a llegar a esto. Porque este auxiliar 1, como tiene 2 elementos, es otra lista que va a separar en auxiliar 1 y en auxiliar 2. Recursivamente, recuerden que no es la misma variable, sino que recursivamente. ¿Ya? Entonces voy a hacer el merge sort de auxiliar 1 y auxiliar 2. Si no cumplen con eso, voy a dividirla de nuevo, este auxiliar 1, ¿sí? Y así sucesivamente, hasta que cumplan con este caso base y ya no lo haga más. Internamente se van a ordenar con el unir listas ordenadas. ¿Ya? Y con eso ya tendría listo mi algoritmo de ordenamiento recursivo con el merge sort. Chicos, no sé si hay dudas. Vamos a hacer el PowerPoint acá. ¿Ya? Ahora vamos a probar esto. Vamos a ver si nos quedó bien. Vamos a crear un makefile donde vamos a indicar que queremos compilar el archivo. Esto está en... Bueno, queremos compilar. // tda de lista. Versión 2. Y lista.cpp. Luego lo mismo, pero con main.cpp. Luego vamos a generar el ejecutable con g -o ejecutable a partir de el lista.o y el main.o. Luego voy a eliminar todos los archivos .o que hay en esta carpeta y finalmente voy a ejecutar /ejecutable. ¿Ya? Probamos que todo funcione correctamente. Antes de empezar a llenar la lista, vamos a cambiarnos de carpeta, prueba 1, ejercicios 2, y vamos a compilar. ¿Ya? Al parecer no hay ningún error. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a insertar elementos, ¿ya? En la posición, vamos a hacer esta misma lista,
que es, vamos a achicar un poquito aquí, vamos a insertar el elemento 38 en la primera posición y en la lista que creamos. Luego, ¿cuántos son? 3, 6, 7. Luego vamos a duplicar varias veces esto y vamos a cambiar las posiciones 4, 5, 6 y 7. Y vamos a cambiar los valores por los que aparecen en el PowerPoint. En este caso 43, 3, 9, 82 y 10. ¿Ya? Y vamos a hacer el imprime lista, imprime de, ¿ya? Para comprobar que la lista está correctamente armada. Sale 38, 27, 43, 3, 9, 82 y 10. ¿Ya? Entonces ahora vamos a, luego de insertar los elementos, vamos a ordenarla. Así que vamos a hacer el merge sort de la lista. Y finalmente la vamos a imprimir para ver si se ordenó correctamente. Veamos qué pasa. ¿Ya? Y fíjense que aparece 3, 9, 10, 27, 38, 43 y 82. O sea, la lista se ordenó correctamente. ¿Ya? Pasando por todos los procedimientos que ya he explicado. Parte el merge sort con la lista original, crea dos listas auxiliares, donde lo que va a hacer es dividir la lista original en esas dos porciones y aplica el merge sort para cada una de esas dos porciones. Por lo tanto, va a seguir subdividiendo hasta que ya no pueda subdividir y luego las va a empezar a juntar. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Estamos bien? No tengo el chat aquí. Ya, ahora sí, ¿estamos ok? Sí, profe. Ya. Perfecto. Igual a mí no me queda como del todo claro, así como cómo funciona internamente, pero entiendo el código más o menos. Ya, ¿pero alguna duda en particular en lo que te pueda ayudar ahora? ¿Cuál parte es la que no te queda clara? Yo diría que el tema de la recursión en en la función de unir listas ordenadas. La recursión es la de unir listas ordenadas. Ya. A ver, espera. Aquí. Ya. Entonces partamos de lo más atrás posible. Acá. ¿Ya? Esta va a ser lista 1, esta va a ser lista 2. Y queremos unir. ¿Cierto? El proceso de unir me va a indicar que voy a comparar los primeros elementos de cada una de las listas, siempre y cuando ninguna de las listas esté vacía. ¿Ya? En este caso, ambas listas tienen un elemento, así que las voy a unir. Tomo este primero y este primero. ¿Ya? Los comparo. ¿Cuál de los dos es el menor? Eso es lo que estoy buscando porque estoy tratando de hacer que este algoritmo lo haga de manera ascendente, o sea, de menor a mayor. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de los dos es menor? Perdón, el 27. Por lo tanto, en la lista resultante, pongámosle resultado, punto primero, va a ser el de la lista 2, porque es el menor. Así que ahí va a quedar. De esta misma manera, como ya puse este elemento, ahora no lo voy a considerar para lo que me queda por ordenar. Recuerda que es recursivo. Voy a seguir ordenando, seguir uniendo con lo que queda. En este caso, me queda la lista 1 y la lista 2, que ahora está vacía. ¿Qué pasaba cuando quería unir? Porque ahora nuevamente tengo que unir, porque es recursivo. Fíjate que solo en esta ejecuté 2 veces la función unir. ¿Ya? Hay 2 recursiones. Entonces ahora,
tengo que la lista 1 tiene este elemento y la lista 2 está vacía. Como uno de los dos elementos está vacío, devuelvo el otro, o sea, la lista 1. Y eso se va a posicionar en la segunda posición de el resultado. Por lo tanto, ahí está mi resultado de la unión. ¿Ya? De la misma manera se formó este. ¿Ya? Y ahora que están estas dos, las uno nuevamente. Vamos a borrar acá. Vamos a borrar aquí y aquí. Ya. Entonces, ya que ordené eso, esta va a ser mi lista 1 y esta va a ser mi lista 2. Entonces, vamos con lo que ya sabemos. Comparamos los dos primeros. ¿Cuál de los dos es menor? Sabemos que el de la lista 2. ¿Sí? Así que ese elemento queda en el resultado punto primero. Y se elimina de la lista 2. Acá, ahí sí. ¿Ya? Entonces ahora, eso fue una vez unir. Ahora, nuevamente, unir, porque dentro de la función unir está la recursión, que va a generar, o en otras palabras podríamos decir, que es unir las dos listas o lo que va quedando de las dos listas. ¿Ya? Entonces, en la lista 1 sigue estando el 27, porque siempre comparo el primero de la lista, y en la lista 2 está el 43. ¿Cuál de los dos es menor? El 27. Así que eso pasa a la lista de resultados, borro este elemento, y ahora vuelvo a unir lo que me queda de la lista 1 y lo que me queda de la lista 2, que es el 38 y el 43. ¿Cuál de los dos es menor? El 38. Perfecto. Queda en el resultado. Lo borro de acá y ahora la lista 1 está vacía y la lista 2 tiene un elemento. Pero tengo que volver a unir. ¿Qué cosa? Lo que queda de la 1 y lo que queda de la 2. Como en la 1 no hay nada, devuelvo la 2. Y ahí terminé de unir. ¿Ya? Si vamos al código, si queremos ver esto en el código, aquí está. Unimos listas ordenadas, una función que es recursiva porque se ocupa acá adentro. Entonces tenemos lista 1 y lista 2, los ejemplos que te acabo de dar. Tenemos auxiliar temporal y resultado. Este era el caso base, donde si una de las dos listas que quiero unir está vacía, retornó la otra. Pero si ese no es el caso, pregunto si el de la izquierda es menor que el de la derecha. Si eso se cumple, resultado punto primero es lista 1 punto primero. Y auxiliar punto primero es lista 1 punto primero flecha next. ¿Por qué? Porque esto genera que se eliminó uno de los dos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá, entre el 27 y el 3, como el 3 es menor, ahora la lista 2, que es la de la derecha, ya no tiene dos elementos, tiene uno, que es el 43, que es lo que se queda acá en auxiliar. Auxiliar punto primero es lista 1 punto primero flecha next, o sea, el segundo elemento de lista 1. ¿Por qué? Porque el primer elemento de lista 1 es el que se posicionó en el resultado, porque es el menor. Y luego, en temporal, va a almacenarse lo que devuelva la función unir listas ordenadas de auxiliar, que es lo que queda de la lista 1 con la lista 2, que hasta el momento está completa. Entonces, resultado, punto primero, flecha next, o sea, el segundo elemento del resultado, es el temporal punto primero. ¿Sí? Y si esto no se cumple, si el de la izquierda no es menor al de la derecha, se hace lo mismo, pero resultado punto primero, en vez de lista 1 punto primero, es lista 2 punto primero, y se invierte todo. O sea, lo que antes era lista 1, ahora es lista 2. Martín, ahí sí. Sí, profe, ahora me queda más claro. Ya, excelente. Ya, bueno, seguimos. Vamos a revisar un par de códigos acá. Vamos a ver
Vamos a repasar un poquito esto. ¿Ya? Estos son archivos de ejercicios de clases anteriores, en este caso de la clase de archivos, donde, para ir recordando un poquito, cuando queríamos manejar un archivo, lo que hacíamos era utilizar un puntero de un tipo especial, que es file, y le dábamos un cierto nombre a esa variable de tipo puntero. Como sabemos, los punteros almacenan direcciones de memoria. Por lo tanto, en este caso en particular del tipo file, queremos almacenar la dirección de memoria donde va a comenzar a estar almacenado este archivo que tenemos que abrir de alguna manera. ¿Cómo hacemos eso? Con la función fopen, que pide dos parámetros, que son la ruta del archivo y el modo de escritura. ¿Ya? Entonces, le damos una cierta ruta. Si no le especificamos una ruta y ponemos solamente el nombre del archivo, lo que va a pasar es que va a buscar en la misma carpeta en donde está este archivo .cpp que estamos programando. ¿Ya? Si queremos una ruta específica fuera de la carpeta donde estamos, lo podemos hacer así, ¿ya? Con una ruta común y corriente. Y luego estaba el modo de apertura, que tenía que ver con qué es lo que yo quería hacer con el archivo. Quería solo escribir, quería solo leer, quería hacer las dos cosas, ¿ya? Quería crear uno nuevo si es que no existía, y todas esas combinaciones que en su momento vimos en las clases. ¿Ya? Aquí, en este caso, trabajamos con dos de las más sencillas, con R y con W. En este caso, estamos abriendo dos archivos, uno para leer, otro para escribir, y se están almacenando los punteros arch y arch2. También tenemos una variable entera que se llama x, y tenemos un while que mientras no lleguemos al final del archivo, recuerden que f era un indicador booleano que devolvía verdadero si es que habíamos llegado al final del archivo. Por lo tanto, si esto devuelve falso, significa que todavía no hemos llegado al final. Y un falso que se niega con el exclamación es un 1. Y un while 1 es un while que se ejecuta. ¿Ya? Entonces, ¿qué ganancia tengo al usar esta sintaxis? Que en el momento en que f devuelve un 1, o sea verdadero, yo voy a negar ese 1, va a ser 0, y un while 0 es un while que no se ejecuta. Por lo tanto, cuando f sea verdadero, esto no se va a ejecutar. O, en otras palabras, se va a ejecutar mientras no lleguemos al final del archivo. ¿Qué vamos a hacer con el archivo? Como abrimos un archivo de texto, porque el modo dice R y no RD, que sería binario, lo que vamos a hacer es leer desde ese archivo con fscanf, que funcionaba de la misma manera que el scanf que conocemos desde siempre, solo que como primer parámetro me pide el flujo desde el cual yo voy a leer, siendo el flujo este puntero al archivo que creé acá arriba. Y luego funciona como el scanf de siempre, donde tengo que especificar el formato en el que voy a leer y un espacio en memoria para guardar. Luego ese mismo valor numérico que estoy leyendo desde el archivo lo imprimía por pantalla, y si se fijan, uso el fprintf, en este caso sobre el flujo 2, que es este puntero que tiene una dirección de memoria de un archivo abierto con modo de escritura. Así que puedo escribir dentro de él con este formato. El fprintf mantiene la misma lógica que el printf normal y solo pide el flujo como primer parámetro. ¿Ya? Y luego hacía este análisis de que si el número que acababa de leer era par o impar y si era primo o no primo. ¿Ya? No vamos a entrar en detalle en eso, solo nos va a servir como recordatorio de fscanf, printf y cómo poder leer y escribir desde un archivo. ¿Ya? Y una vez que terminábamos de hacer ese análisis y de escribir en el archivo 2, que fue el que abrí para escritura, las respuestas correspondientes, si era par o impar o primo o no primo, una vez que terminara, iba a hacer el fclose
de ambos flujos. O sea, iba a, entre comillas, demoler el puente de comunicación que había entre el programa y el archivo. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Estamos bien con eso? ¿Alguna duda con esta parte de archivos? No sé si lo recordaban, si estamos bien. Sí, profe. Ya. Y ahora vamos a ver esto. Estos códigos también están en el repositorio. Los voy a ordenar un poquito, pero van a seguir estando disponibles dentro del repositorio para que los revisen de aquí al día viernes. Tenemos este código que lo que presenta es un programa con diversas funciones recursivas implementadas y que pueden ser seleccionadas desde un menú de usuario que se genera. ¿Ya? ¿Cuáles son estas funciones recursivas? El número de divisores de un número. Yo entrego un número y me entrega la cantidad de divisores que tiene. Si es par o impar, si es primo o no primo, de manera también recursiva, y pasar una cadena a mayúsculas o invertir una cadena de caracteres. Esto quiere decir que el último elemento pasa a ser el primero y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, veamos un poquito la estructura interna de estas funciones. Vamos a hacer especial énfasis en esta, las otras siguen el mismo criterio, ¿ya? Pero para recordar un poquito cómo funcionaba la recursividad por si quedan dudas y por si les puede ayudar a quizás digerir un poquito mejor lo del merge sort que acabamos de ver. Entonces, una función recursiva, en palabras sencillas, será una función que se llama a sí misma. ¿Ya? Esto quiere decir que dentro del cuerpo de la función vamos a hacer una llamada a sí misma. Esto nos puede provocar un cierto problema si es que yo no tengo implementado algo que conocemos como caso base, que es un caso particular, puede ser más de uno incluso, que va a cortar esta recursión. Es decir, para ese caso en particular, o esos casos en particular, no se va a llamar a sí misma. Porque si no hacemos esto, si no implementamos este caso base, lo que vamos a tener es recursión infinita. Siempre se va a estar llamando a sí misma. ¿Ya? Y eso es un problema porque no va a estar funcionando de la manera que queramos y lo más seguro es que en algún momento de tanto crear variables y tanto manipular, vamos a quedar probablemente sin memoria y se nos caiga. ¿Ya? Así que tengo que tener ojo con eso. Entonces, el caso base era esta condición o condiciones donde yo retornaba un valor en específico y ya no tenía recursión. Para el caso en particular del número de divisores, yo entrego dos parámetros, que es número y divisor, y pregunto si el divisor es igual a 1, que en este caso sería mi caso base. Si el divisor es igual a 1, yo retorno un 1. ¿Ya? Porque si este valor divisor es 1, el 1 es divisor de un número, así que retorno un 1 para esta sumatoria de números que estoy haciendo. ¿Ya? ¿Dónde sumo 1 si es divisor? Sumo 0 si no es divisor. ¿Ya? O no sumo nada, en otras palabras. ¿Ya? Si divisor no es 1, lo que hago es lo siguiente. ¿Ya? Aquí viene la recursividad. Como no cumple con el caso base, ahora sí es recursivo. Número, módulo, divisor, que recuerden que lo que me devolvía era el resto de la división entre estos dos valores. Si eso es 0, significa que tengo una división entera, porque el resto de esa división es 0. ¿Ya? Y eso quiere decir que divisor es, valga la redundancia, divisor de este número. Si ese es el caso, retorno 1 más lo que me devuelva la función num divisores, que es lo que está acá, o sea, es recursiva, cuando le paso número, que es el mismo número que quiero seguir buscando, evidentemente, y divisor menos 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo que ir acercándome al caso base. ¿Por qué? Por mucho que haya declarado un caso base, pero las llamadas a la función recursiva
no se acerquen a ese caso base, igual voy a tener recursión infinita, que también es un problema. ¿Ya? Así que tendría que ser divisor menos 1. Y para el caso en que eso no se cumpla, que la división no sea entera, por lo tanto, divisor no sea divisor, lo que devuelvo es num divisores, o sea, recursión, cuando le paso número, y divisor menos 1. O sea, lo mismo, podríamos escribirlo así también, que estoy sumándole 0 a esto. ¿Ya? Porque aquí no era divisor, así que la cuenta no aumenta. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero comprobar esto, a ver, vamos a hacer correr este programa. Vamos a salir de acá. Y esto es prueba 1. Aquí. Prueba 1. Ejercicios extra. Y vamos a compilar el funciones recursivas con menú. ¿Ya? Entonces me dice acá cantidad de divisores de un número. Vamos a seleccionar la opción 1. Ingresa el número del cual quiere buscar divisores. En este caso quiero buscar los divisores del 20. Y me dice que la cantidad de divisores del 20 es 6. ¿Ya? Entre eso, el 10, el 20, el 1, el 2, el 4, el 5. ¿Ya? Entonces funciona correctamente. La cosa es que cuando yo lo ejecuto, si voy al código acá, a la opción 1, pido un número, lo escaneo, ¿cierto? Y lo guardo en esta variable, y finalmente imprimo la cantidad de divisores de tal número es tal número, siendo el resultado lo que me devuelva esta función, voy a aprovechar de dar un espacio aquí, lo que me devuelva esta función, num divisores, cuando le paso número y número. O sea, si puse un 20, aquí hice el llamado así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la primera recursión digo 20 y 20. O sea, divido el 20 con el 20. Y después divido el 20 con divisor menos 1, o sea, con 19. Y en la otra con 18. Y en la otra con 17. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, cada vez me voy acercando al caso base. ¿Sí? Esto va disminuyendo, se va haciendo la llamada y se acerca 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y recordemos que cuando divisor era 1, ya no había más recursión. Así que eso es lo que está pasando internamente y esa era la lógica de la recursividad. ¿Ya? Bueno, chicos, vamos a ver esto. ¿Ya? Dentro del campus, acá en la semana 8, ustedes van a poder, bueno, una vez que termine esta clase, les voy a habilitar estos archivos que corresponden, primero que todo, a la presentación del merge sort, para que le den una vuelta. ¿Ya? Ahí está la explicación y el ejemplo numérico. Y también va a estar disponible un formato de prueba que es de semestres anteriores, en específico del primer semestre de 2020, ¿ya? O sea, del año pasado. ¿Ya? Y acá, esto es una prueba real, esta prueba se hizo, así que para que tengan una idea de cómo o a qué se van a enfrentar en la prueba del día viernes. Fíjense que está dividida acá en la parte, digamos, teórica, donde tenemos 4 preguntas de concepto, entre ellas describa brevemente la diferencia entre estructura de datos dinámica y estática, explique recursión y recursividad, considere este siguiente código y responda a esta pregunta, cuáles son los beneficios de utilizar un TDA, etcétera. ¿Ya? Tiene ahí estas preguntas. Y en la parte de programación tiene 2 preguntas. Que programe un algoritmo recursivo que multiplique 2 números enteros a través de sumas sucesivas. Y el otro es, utilizando las operaciones definidas en el TDA de pila, crear una función que permita suprimir un elemento en la pila según una determinada posición. Esto
es similar a la operación suprime del TDA de lista y considere que la posición 0 corresponde al elemento que está más próximo a salir de la pila o el tope. ¿Ya? Entonces tienen que programar una función que realice eso que está acá. ¿Ya? Así se ve una prueba. ¿Ya? Para que lo tengan claro, ya lo habíamos comentado, también se los definí en el archivo con el temario, así que para que lo tengan en consideración. Les recomiendo que resuelvan esta prueba porque los resultados también están publicados. ¿Ya? Aquí tienen las respuestas de cada una de las preguntas. ¿Ya? Entonces les recomiendo que la resuelvan y después comparen los resultados. Y si no saben hacer un ejercicio, obviamente directamente vayan a ver la respuesta y traten de entenderla y ver cómo se hace. ¿Ya? Así que esto va a estar disponible. ¿Perdón? Lo va a presentar ahora, ¿cierto? Digo, va a abrirlo ahora después del clase. Sí, una vez cierre la videollamada, voy a editar la lámina final de esta diapositiva para actualizarla con el semestre y se van a habilitar las otras dos cosas. Ok. ¿Ya? Eso, chicos, con eso estamos por hoy. Cualquier duda que haya, me consultan como siempre en Discord o por correo. Y aprovechen de revisar los videos, aprovechen de revisar los códigos que están en el repositorio, el formato de la prueba que les acabo de mostrar, para que queden preparados para la prueba del día viernes. Ya, profe. Eso. No sé si hay alguna consulta. Por lo menos yo por ahora no, profe. Ya. Voy a, cuando le eche un repaso el jueves, ahí yo creo que le va a preguntar algo por el Discord. Perfecto, no hay problema. Yo apenas tenga tiempo, lo veo y te ayudo. No hay ningún problema. Ya, profe. Ya pues. Eso, chicos, que tengan una muy buena semana. Cuídense y estamos en contacto para la prueba del viernes. ¿Ya? Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, Ya, chao. profe, chao, gracias. Chao, profe, que esté Gracias. bien. Chao, chao.